Gracias por tu presentación, Elena. Esto va a ser un taller filosófico sobre el poder de la bondad. Yo es verdad que Elena me ha cambiado el título de la conferencia y bueno, Elena, sí, y creo que es importante. Y otra cosa que nos ha dicho al principio al hacer la presentación es hablado de la revolución de la bondad. Pues ya me ha roto casi la conferencia, o por lo menos el final de la conferencia, porque yo iba a haceros en esta conferencia, iba a hacer una propuesta y mi propuesta iba un poco por ese sentido, entonces ya, pero bueno, no pasa nada. Lo primero es un poco definir las cosas. Podemos hablar de la bondad desde el punto de vista religioso, filosófico, ético, moral. Vamos a dejar un poquito las cosas, no voy a hablar desde el punto de vista del punto de vista religioso. Estamos en una escuela de filosofía y vamos a hablar desde el aspecto filosófico, y luego a mí siempre me gusta incluir algunos aspectos que son relacionados con qué dice la nueva psicología, qué dice la neurociencia en la actualidad. Di hace aproximadamente un par de años una conferencia que fue sobre la felicidad, y investigando en temas de la felicidad hay cosas súper que me parecen fantásticas, como que hay una cátedra en Harvard dedicada a la felicidad y que sea el curso más numeroso de la Universidad de Harvard y que hayan investigadores, psicólogos, científicos que se dediquen a estos temas, que ha sido una revolución en los últimos años. Primero, evidentemente, para poder hablar de esto tenemos que definir las cosas para saber a lo que nos estamos refiriendo. Ya el título dice algo que lo marca mucho, y es el poder de la bondad. Me gustó el que fuera el poder de la bondad, porque está hablando ya de entrada en el título que es una fuerza, es una energía, y es una fuerza poderosísima que puede transformarnos a nosotros mismos y transformar el mundo en el que estamos, en el que vivimos. Pero yo me gusta recurrir un poquito a qué dice la Real Academia de la Lengua sobre qué es la bondad. Entonces, la primera, voy a definir los aspectos que dice para luego no perdernos, y luego voy a hablar de cada uno de ellos. La Real Academia de la Lengua Española dice que la bondad se refiere a calidad de lo bueno. Puede ser que nos refiramos a la inclinación a la bondad, y luego también una forma de actuar bondadosa. Lo primero que me llamó la atención fue aquello de la calidad de las cosas. Quiero decir que la bondad no está ni pasada, ni es una cosa que pasada y que no está de moda, ni que es un aspecto, como decía, un poco religioso. Efectivamente, nosotros hemos pasado un poco, mi generación por lo menos fue de aquello de niña buena, y hemos pasado ¿a qué? A chica mala. Entonces, bueno, ¿qué es la bondad? ¿Es algo pasado, algo que pertenece al pasado, o la bondad tiene muchas cosas que decirnos en el mundo en el que estamos? Pues, como decía, lo primero es una calidad de las cosas, ¿no? De una cosa. Una cosa es buena. ¿Qué es una cosa buena? Pues pensando un poquito y hablando el otro día pues con Ana, le decía, ¿qué es una buena comida? Pues una buena comida es una comida que está rica, que es nutriente, es una comida buena, o sea que cumple su finalidad como comida. ¿Qué es un buen árbol? Un buen árbol es un árbol que da sombra, que da frutos. ¿Qué es una buena educación? ¿Qué es tener una buena sanidad? Es la excelencia, es la excelencia de las cosas. O sea, la bondad como calidad es una excelencia. Como estamos refiriéndonos al ser humano, pues decimos, ¿qué es la bondad en el ser humano? Es nuestra excelencia como seres humanos. Es verdad que en nosotros hay una parte animal, hay una parte instintiva, pero somos seres somos animales racionales, somos seres racionales, que es lo propiamente humano, porque vamos a hablar de la bondad humana, ¿eh? Entonces, por un lado, como hemos dicho, bondad es excelencia, o sea, lo que es excelente tal como es.
Luego, como hemos dicho, la bondad, también hemos hablado, es la inclinación al bien. Pues efectivamente es como decía Elena, pues es la amabilidad, es la cortesía, es la concordia, es la ayuda mutua. Y por otro lado, como decía, es un acto bueno. De todas formas, vamos a decir luego, o vamos a desarrollar algo sobre la bondad es hacer buenas cosas. La bondad es un sentimiento. La bondad, ¿qué es la bondad? Si lo queremos ver en un aspecto amplio, como poder de la bondad. Bueno, pues como estaba diciendo, lo contrario de la bondad, ¿qué es? La maldad. ¿Qué consideramos que es la maldad? La crueldad, la violencia, la maledicencia. O sea, la bondad es lo contrario de la maldad. Ya tenemos una primera definición de excelencia de la naturaleza de las cosas y por otro lado es lo contrapuesto a la maldad. En principio os iba a preguntar un poco, nosotros como seres humanos vivimos en sociedad. ¿Somos seres sociales? ¿Sí? Pues la ciencia no solamente nos dice que somos sociales, sino que somos hipersociables. Y para esto vi, curiosamente, un tema de antropólogos con relación al comportamiento de los primates. Y entonces hay muchos estudios realizados con los primates y efectivamente en los primates como animales que viven en pequeñas sociedades, cada uno de los primates de forma diferente, los chimpancés, los bonobos, el otro día hablábamos y tal y cual, cada uno forma sociedades diferentes, pero en ellos es verdad que ya los antropólogos dicen que hay relaciones entre ellos que son de no igual a igual, o sea, uno asume la dominancia y el otro la sumisión, hace como la sumisión. Entonces, todos ellos concluyen de que efectivamente que ya en los primates aparecen estas relaciones dentro de sus sociedades que son no de igual a igual, sino de una relación, como decía, de dominancia y sumisión del otro, que aparte perfectamente utilizan rituales perfectamente establecidos de dominancia, de sumisión, de huida. Yo recordaba cuando venía para acá que, no siendo un primate, mi hermano tiene 2 perrotes grandísimos, ¿no? Y la pobre perra, pues cuando el otro se pone ya muy pesado y se pone un poco violento, la pobre se tira con las patas para arriba. Ritual también de sumisión, yo me someto, no quiero pelea, no quiero conflicto, ¿no? Pero ellos ya también tienen, conforman sociedades. Es muy curioso el ver cómo hay ciertas jerarquías de pacificación dentro del comportamiento de los primates, lo cual es curioso el ver que animales que viven en sociedad, aun con recursos limitados, hay algunos que actúan provocando la pacificación cuando hay rivalidad entre los miembros de esa sociedad de simios, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno para la convivencia, porque no es adaptativo para la evolución de la vida de una sociedad. Y entonces en ellos aparecen no solamente este tipo de comportamientos, como decíamos, de apaciguamiento, sino que ellos también es muy bonito lo que ellos llaman pues rituales de acicalamiento, en el que algunos son de tipo higiénico, le ayuda a uno a despurgarse al otro, beneficiándose los dos, el uno del otro, le quita las pulguillas, los piojillos, pero hay confraternización entre algunos dentro de esa sociedad, tienen preferencias, se establecen relaciones de amistad, o sea que todo esto ya en sociedades primitivas compuestas por animales, ya vemos que para vivir en sociedad hace falta esa relación no solamente de dominancia y sumisión, sino hace falta una relación de igual a igual, entre iguales, entre unos y otros. Bueno, pues los antropólogos dicen o afirman que somos primero hipersociables y que llegamos al lugar a ser los más aptos evolutivamente porque hemos utilizado 5 herramientas. Una, la paciencia.
otra la cooperación, la otra la empatía, la confianza y la honestidad, que a mí me resultaba como... ¡ah! Y la honestidad. Si recordamos el mundo en el que estamos, ¿cuáles son las sociedades que progresan más? En las que hay confianza. Si yo no puedo dejar el coche a alguien que me lo arregle desconfiando, si yo no puedo encargar a alguien... O sea, las sociedades, eso que muchas veces decimos, las sociedades del norte de Europa, donde hay confianza entre los seres humanos, progresan más esas sociedades. Han llegado a una situación de progreso, entre otras cosas, porque ha habido una colaboración, y hay confianza entre nosotros, y entonces yo me beneficio de ti. En las sociedades en que hay más desconfianza, tienden a ir por abajo, hay más violencia, hay más tal, hay más cual. Quiere decir que estas herramientas nos han sido útiles y hemos llegado al lugar en donde estamos. La paciencia, a mí me resultaba curioso que frente a la impulsividad animal, el ser humano ha tenido, pues para cazar, han cazado entre varios, han tenido que esperar a que apareciera la caza, han hecho fuego con pedernal y con 2 palitos y han tenido que estar mucho rato haciendo cosas. Gracias a la paciencia, a la colaboración, a la empatía, a la confianza, como decía, y a la honestidad, nos ha permitido llegar al lugar en el que estamos como sociedad. Y hemos creado, como dicen los antropólogos, sociedades muy complejas, con gente diversa, conformando culturas, civilizaciones diferentes, gracias a que tenemos habilidades sociales. Otra de las cosas más importantes es que, como evolutivamente, aprendemos sobre todo por imitación. O sea, aprendemos imitando. ¿Cómo aprende un niño? Yo hoy me saludaba el hijo de mi vecino y me decía así con la manita y hacía así porque estaba imitando lo que le había enseñado su padre. Aprendemos imitando a otros y aparte utilizando una serie de herramientas, como son la comunicación gestual y la comunicación a través del lenguaje, que para mí el tema del lenguaje es un misterio. La aparición del lenguaje en el ser humano, de cómo en un determinado momento la idea que yo tengo aquí le pongo nombre y yo puedo establecer una relación contigo y estamos hablando de cosas y estamos aprendiendo los unos de los otros. La aparición del lenguaje es un misterio, pero nos comunicamos por gestos, a través del lenguaje, a través de la imitación. O sea que todos estos elementos dentro de la sociedad nos han aportado elementos que son muy, muy buenos para la convivencia. Es verdad que yo, no sé, a veces aquello de cargamos, ¿no?, con el tema del dogma darwinista de hace ya siglos, que nos dijeron que progresamos, que los más aptos eran los más fuertes. Pues la ciencia de ahora demuestra que no es así. No es así. Bueno, yo ahora os quería preguntar, ¿creéis que la bondad es innata o es adquirida? Taller. ¿Es innata o es adquirida? ¿Es innata? Es innata y después... Yo creo que las dos cosas. Yo creo innata y después la fortaleciendo. Desarrollo. Bueno, pues efectivamente, dijéramos, es verdad, Soy bolista. efectivamente iba a decir, en principio es verdad que cada uno nacemos con unas tendencias, ¿no? Y entonces hay niños buenos, tranquilos, hay niños irritables y nerviosos, o sea, que todos nacemos con un temperamento. Luego conformamos a través de la educación, se va conformando un carácter y luego desarrollamos nuestra personalidad, que soy yo, único, irrepetible, y cada uno somos una personalidad, una persona, un individuo, una unidad, que nos expresamos a través de nuestra propia personalidad, pero lo que decía, cada uno nace con una tendencia. Pero el hombre es un lobo para el hombre, la maldad es innata. Yo
Mira la cara de Eva. Yo creo que sí. Bueno, pues los científicos de ahora dicen que la bondad es innata. Hay muchos estudios hechos con bebés de 3 a 6 años a los que les enseñan pues muñequitos de estos de manita, ¿no? El bueno, el travieso, que le pega o que le dé... Y evidentemente los niños desde muy pequeños se identifican... ¿Con quién? Con el bueno. Y luego la pelotita que tiene el bueno, o sea que esta gente ha hecho un montón, psicólogos han hecho un montón de trabajos y ellos te dicen, mira, desde que somos muy chicos, tú tiendes a la bondad. Los niños ya no tienen educación moral, los padres no han tenido que decirle ni esto ni lo otro, pero el niño se identifica con... El tema es que, bueno, nosotros también decíamos, nacemos de una forma... Nos educamos o nos educan de determinadas formas en una sociedad más o menos competitiva o más o menos lo que fuera, ¿no? Y luego también decíamos que había una cosa innata, que hay gente que es buena desde que nace y hay gente que, no voy a decir ninguna otra cosa, que no lo es. Pero la psicología, los psicólogos de ahora... Por ejemplo, yo di la conferencia esa de la felicidad, pues toda esta gente lo que habla es que aprendemos a ser felices. O sea, nosotros pensamos que había gente optimista, gente pesimista. No, perdona, todo esto se aprenden, son habilidades que vamos aprendiendo. Y entonces, ¿cómo adquirir aquellas habilidades, ¿no? Que nos permiten, pues, relacionarnos mejor con los demás, relacionarnos mejor, mantener unas buenas relaciones? Lo que pasa es que, como decía, depende lo uno y lo otro. Yo iba a leeros una frase de Fromm, de Erich Fromm. Dice, de esto hablaremos después, no se puede decir si el hombre es bueno o malo por naturaleza. En el ser humano hay un conflicto existencial. Somos animales con instintos, pero a diferencia de ellos, no son suficientes para nosotros, para nuestra supervivencia. Somos animales más vulnerables. Por eso nos organizamos en comunidades que nos dan seguridad y protección. O sea que en nuestra evolución como seres humanos, un día discutía con Miguel, ¿no? Antes como animales corríamos más, ahora no corremos tanto, pero tenemos una inteligencia que nos permite fabricar elementos que nos permiten correr más. Yo ahora he fabricado un coche, un avión, una bicicleta, que me permiten a través de herramientas de mi inteligencia el llegar a determinadas cosas, pero para eso necesitamos colaboración también con los demás, a la platónica, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se configuran las sociedades? Si tú sabes hacer zapatos, y tú sabes hacer coser, y tú sabes pintar, y tú sabes no sé qué, y yo no sé ninguna de esas cosas, pero yo me puedo beneficiar de lo bueno que saben hacer los demás. O sea que vivir en sociedad para nosotros es, como decía ahí, vivir en comunidad nos da seguridad, nos da protección y nos aporta los beneficios de los demás. Bueno, pues iba a deciros, bueno, pues he abierto con esta frase de Fromm. Yo iba a decir ahora Freud, al que le debemos muchas cosas. A Freud le debemos el volver a hablar del tema del inconsciente, del conflicto del inconsciente, pero él elabora una teoría muy interesante sobre la mente y la conducta humana. Y él habla de que tenemos 3 niveles en nosotros, lo que se llama el ello, o sea que es nuestra parte impulsiva, primigenia, que lo que quiere es el placer, la respuesta inmediata a lo que quiero. Por otro lado, él hablaba del super yo. El super yo para él es la norma, la ley.
las conductas ético-morales, y en medio estaba el yo. O sea que yo estoy en medio entre esos dos planos, mi parte animal, impulsiva, que quiere satisfacción, que quiere placer, que quiere la norma, el super yo, y aquí estoy yo en medio, que es mi realidad, el mundo en el que vivo, con mi parte consciente y mi parte inconsciente. Y aquí hay también me pareció curioso la forma de abordar un poco el tema de la bondad de un psicólogo catalán que se llama Antoni Bolinches. Si os metéis en internet podréis ver también algunas cosas, que habla muchas cosas sobre la bondad. Y él dice que tenemos los seres humanos cuatro poderes, que son cuatro fuerzas. Una, la inteligencia. Dos, la voluntad. Tres, la bondad. Y la cuatro, una actitud positiva ante la vida y ante las cosas. Él habla de esas cuatro herramientas y una de ellas es la bondad. Pero él habla de que hay tres tipos de bondad. Una primera bondad a la que él llama el del niño. El niño es el que, pues bueno, pues quiere, es bueno porque es bueno, o es bueno porque quiere que le den un premio, o porque quiere que su padre le quiera. Qué bueno es este niño, le voy a dar un abrazo. Entonces él llama de la bondad del niño, que es una forma, que él dice que es una forma de egoísmo en positivo, que es buena para el otro, al que le hace el acto de bondad, pero que no es buena para él. Está haciendo la cosa buscando una recompensa. El padre, o sea, el niño, que lo que busca es la satisfacción y que me quieran y que me digan qué bueno eres y que me den un premio y o nos manden un cielo. En otro nivel, queremos que nos premien, y habla de un egoísmo en positivo. El padre es la norma. Yo, como el otro día también recordábamos aquello, es como la canción de Serrat: niño, esto no se toca, niño, esto no se hace. La norma, ¿no? La norma, la ley. Y entonces él dice que el padre sacrifica al niño, lo reprime, ¿no? Niño no se toca, niño no se hace, niño no se dice. Y en medio está el adulto, nosotros. Y que nosotros de alguna forma tenemos como una parte de niño, una parte de padre y otra parte de ser adulto, maduro, que sabe dónde está y que sabe lo que quiere, y que encuentra el punto de equilibrio, de madurez, de prudencia, de alguna forma. Bueno, bueno, ¿de esto qué pensáis? ¿Es? La norma, el placer y el yo. Entonces él dice suficiente placer, suficiente no sé qué, normas morales, normas éticas, prudencia. Bueno, pues siguiente punto. La bondad es hacer cosas buenas, es un sentimiento bondadoso, es una emoción. ¿Qué os parece? ¿El qué? Las tres. Es un sentimiento, es hacer, se refleja en hacer cosas buenas, y el otro que ahora mismo no me acuerdo cuál. No he dicho emoción o sentimiento, o sea, es un sentimiento o es más que todo eso. Pues es verdad que es una forma de bien hacer, o hacer cosas por bien, o con inclinación al bien. Pero no solamente es eso. Ya es una emoción, no solamente es hacer cosas buenas, es una emoción, es un corazón bondadoso, es un sentimiento bondadoso. Y aquí os traía una de las imágenes del Dalai Lama con con un grupo de psicólogos y de neurocientíficos que se reunieron en el año 2000. El Dalai Lama hizo hizo como un documento de lo que sería una ética para el nuevo milenio desde el punto de vista seglar,
dijéramos, sin connotaciones religiosas, sino como necesidad ética para el próximo milenio en el mundo en el que vivimos. Y ante nuevas investigaciones, teniendo en cuenta que en las últimas décadas, uno de los grandes o principales conflictos del ser humano que son la depresión y la ansiedad. Y entonces, psicólogos y psiquiatras han tenido que vérselas con gente con depresión y gente con ansiedad. Como siempre, el depresivo mira para atrás, el ansioso tiene ansiedad ante el futuro. Y sabemos todos, yo creo que hace muy poquito también, pero vamos, ya lo sabíamos, que España es uno de los grandes consumidores, de los mayores consumidores de ansiolíticos. Entonces, psicólogos y psiquiatras durante mucho tiempo han tratado con este tipo de tratamientos, y es verdad que los tratamientos han tenido beneficios en los pacientes, pero empiezan ellos a plantearse si determinados trabajos, ¿no?, determinado de control mental, entendiendo pues con el tema de la meditación, de técnicas meditativas, si todo este tipo de cosas podía beneficiar a la gente como técnicas de conducta mental. Recordemos que debajo de la emoción hay siempre una idea. Debajo de recordemos por ejemplo un libro que hicimos una presentación hace muchos años, que era Más Platón y menos Prozac. Sí, porque el sentimiento obedece a una idea siempre, y entonces, bueno, pues quiere decir, trabajamos con nuestra mente. Es verdad que nuestra mente utilizamos las ideas y las emociones van de la mano. O sea, nosotros, me he equivocado, fracasé, no sé qué. O sea, nosotros nos resulta, veo una cosa, me gusta o no me gusta. O sea, que todo lo vemos, las ideas y las cosas las vemos agregándole siempre una emoción, en positivo o en negativo. Y entonces, de acuerdo a la luz de los nuevos hallazgos científicos, hacen un documento que es interesante, se encuentra en internet también muy fácil de encontrar, que se llama, y fue hecho hace 23 años, y que se llama Emociones destructivas. Porque las emociones destructivas nos destruyen a nosotros y destruyen a los demás. Entonces, técnicas de control mental, de meditación, de control de las emociones y todas estas cosas, y ver si con esta gente que tienen técnicas meditativas de mucho tiempo, si determinadas cosas controlan sirven para controlar nuestras ideas y nuestras emociones en negativo, teniendo en cuenta que ellos hablan de emociones que son destructivas. Y entonces hay, por ejemplo, traía la imagen, pero bueno, nos da un poquito igual. Uno de ellos es un psicólogo americano que está súper especializado en emociones y en gestos y el comportamiento gestual, y en el que, bueno, pues si yo soy capaz de controlar, por ejemplo, ciertas emociones, hay ciertas emociones instintivas, ante un ruido pegamos todos un salto, ¿no? Si gente que utiliza el control mental, pues puede, pero hay gestos que son inevitables, o sea que yo puedo engañarte y decir, pero hay determinados gestos que se... Y entonces, bueno, se han hecho muchos trabajos en resonancias, con electroencefalogramas, midiendo gestos, elementos gestuales, y ellos llegan a una conclusión. Dicen que hay emociones que son indisociables a la naturaleza humana. La ira, el desprecio, la indignación, el miedo, la vergüenza, el arrepentimiento, la culpa, los celos, la envidia. Y aparte todos estos es como un poco universal. Cada uno lo podrá expresar culturalmente de una forma o lo podrá hacer de otra forma, pero son elementos que son universales, pero que también indisolublemente a la naturaleza humana son la amabilidad, la empatía, la gratitud, la compasión, el amor, la amistad, la benevolencia, la justicia, la confianza. Bueno. Y entonces ellos dicen
que nosotros hemos evolucionado como seres humanos que vivimos en sociedades y que la sociedad es buena para los demás, y utilizando una palabra muy típicamente budista, ¿cuál es? La compasión. Pues la compasión, dice, es necesaria para la supervivencia. Y que entonces había que realizar programas, porque ya se habla perfectamente, como os decía, de que las emociones podemos aprender emocional. Yo soy como soy, pero puedo aprender, puedo mejorarme. Y entonces el aprendizaje y la educación es buena. Entonces proponen, bueno, una de las que participan también es una pionera del trabajo educativo con los niños, en la cooperación, en la solidaridad, en la empatía. Entonces ellos proponen que junto con estos trabajos que se hacen en niños, en adultos se puedan hacer todo este tipo, como siempre, eso depende, o este coche es mío, o tú tienes una pelota y yo tengo un coche y los dos podemos jugar a la pelota y con el coche. Yo ya no tengo un juguete, podemos compartir dos juguetes. O sea, en el niño es el aprendizaje, y en los adultos también podemos aprenderlos. Bueno, iba a deciros dos frases. Una que he seleccionado de Richard Davidson. Richard Davidson es el creador de la neurociencia afectiva, de la nueva ciencia de los afectos, en las que se hablan de neurotransmisores, de zonas que se activan, etcétera, etcétera. Y este llega a decir, la base de un cerebro sano es la bondad. ¿Qué os parece? La base de un cerebro sano es la bondad. Es que una persona bondadosa no cabe en la maldad. Y la maldad es la que destruye al hombre. Destruye al hombre, destruye las relaciones, destruye las sociedades. Y una frase también de Miguel de Unamuno, que dice: hay que enseñar y aprender a ser bueno, y no hacer solo el bien, ya que solo a través de la pureza del sentir, es decir, la bondad ética, el sujeto moral puede ser persona a través de sus obras. No basta con las buenas acciones, como decía, sino la pureza de corazón, el sentimiento, y una bondad ética, ¿no? Bueno, pues hablamos acción, emoción, pero eso es más cosas. Es que hay gente que las define con elementos que son también diferentes. Hay gente que pone en relación la bondad con la voluntad de hacer el bien. Bueno, para Aristóteles la bondad es la determinación de la voluntad para hacer el bien. Entonces, es decir, la voluntad es una fuerza poderosísima. ¿Recordáis a Antoni Bolines cuando hablaba del niño, el padre y el tal? Él hablaba de la buena bondad, no la del niño, ni la del padre, sino la del adulto. Pues la voluntad es una fuerza que nos pone en movimiento. Yo quiero hacer, que es una de las formas más elementales de la voluntad, es yo quiero hacer un bizcocho y ahora me pongo en movimiento. Y entonces relacionan la bondad con la voluntad del bien. O sea, es ponerme en marcha. Evidentemente, en la voluntad hay un acto consciente. Quiero hacerlo. No es un impulso. Es un hacer conscientemente. Quiero hacer un acto de bien. O quiero hacer un acto hecho con voluntad de bien. Y una frase de Antonio Machado que dice también: benevolencia no quiere decir intolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. Es una voluntad de hacer el bien.
Y es un acto consciente, volitivo, no es hacer buenos actos. También iba a decir que la bondad es un valor ético por excelencia, es un valor que nos permite, pues como antes decíamos, ¿qué es la excelencia? Por lo bueno, lo mejor, eso nos permite pues, ser humanos, porque el ser humano tiene una parte, como hemos dicho, un impulso animal, pero somos seres humanos y la razón, el entendimiento nos lleva a la prudencia, de alguna forma, como decían los racionalistas, ¿no? Bueno, entonces decir que el bien común nos humaniza, nos convierte en humanos, es no sé. Y otra cosa que también me gustaba, un poquito más allá, y es que Sócrates la define como un estado del alma. La define como un estado del alma, cuya esencia es la sabiduría. Quiero decir, ya no es hacer el bien, sino es un estado del alma y su esencia es la sabiduría. Entonces, por eso no es la bondad de qué bueno es, no es la bondad de es buena gente, es un estado del alma cuya esencia es la sabiduría. Está relacionado con el discernimiento, en palabras de ahora, yo soy de la época de la inteligencia es un código, es un número, tiene de coeficiente intelectual, y nos hacían las pruebas los psicólogos en los colegios, diciéndonos que eran fundamentalmente por relaciones numéricas, era comprensión verbal, y nos decía, este niño tiene un coeficiente intelectual de tal. Pero luego nos empezaron a decir, existe la inteligencia emocional. Hay gente que tiene un coeficiente muy alto, pero no es inteligente para la vida, ni para el trabajo, porque no tiene inteligencia emocional. Luego, el mismo que habló Goleman, que habló de la inteligencia emocional, habló de la inteligencia social. Y entonces, hemos pasado ya de lo que era una inteligencia como un coeficiente de comprensión, de series numéricas, de relaciones espaciales, a la teoría actual de que hay unas inteligencias que son múltiples. Hay gente que tiene una inteligencia musical bárbara. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia social, hay inteligencias múltiples, la teoría de las inteligencias múltiples. Bueno, otra cosa que me encanta, o que yo descubrí a la manera clásica, y es que a la platónica lo que es bueno, es justo, es bello y es verdadero. ¡Ah! Descubrimiento. En un mundo, en una sociedad en la que yo me eduqué, evidentemente lo siento, pero tengo la edad que tengo y tengo que hablar de lo que es un poquito mi propia experiencia, pero yo de chica era aquello de lo que es bueno, engorda o es pecado. Mira qué bien. Mira, Señor, todo lo bueno engorda y es pecado. Pues no, si es bueno, es justo, es bello y es verdadero. Es que me da una visión total y absolutamente diferente del mundo en el que vivo. Me da una visión de la vida y una actitud ante la vida que es totalmente diferente. Algo que me gusta, lo ético y lo estético. O sea que, de alguna forma, todo esto es inseparable. No es que es ser bueno porque nos van a querer mucho y no sé, nuestro Padre nos va a llevar al cielo. No se trata de una cuestión de premios ni de castigos. Se trata de es bueno, es justo, es bello, es verdadero. O sea que todo esto es una unidad. ¿Qué os parece si cambiamos la visión un poquito de cuando tengamos cierta inquietud o cierta incertidumbre? Mira, es bueno, es justo, es bello, es verdadero, nos lleva a la unión, nos une. Yo en una época no tenía muchas cosas muy claras, pero yo decía, es algo, nos separa, no es bueno, nos une, es bueno. Entonces, elementos que nos están separando,
No sé, son como pequeñas claves. Yo estoy transmitiendo algo que he podido recopilar o una visión y también lo que es también mi propia experiencia. ¿Qué os parece eso de las 4 caras de la pirámide? La vía de la justicia, la vía religiosa, la vía del arte, la vía de la ciencia, ya que de acuerdo a la concepción clásica el científico no tiene por qué ser ateo o el artista puede ser un científico. Es una visión completamente, porque hay una visión global de unidad entre las cosas. ¿Qué os parece esa visión? ¿Qué sería la buena? ¿Qué sería la buena? La correcta. Sería la perfecta. Bueno, yo cuando venía por aquí de camino dije, ¡y! Os podía haber puesto una imagen que me mandaron por WhatsApp la semana pasada, que aquí no vamos a salir diciendo la bondad y la bondad y qué bueno estoy, que mundo. Eso no me gusta en absoluto. Y yo venía por el camino y digo, he debido ponerles, me mandaron una imagen muy tonta, pero que es el arca de Noé. Igual lo habéis visto vosotros porque esto no es una imagen nueva. El arca de Noé, se ve Noé con todos los animalitos, todos están estupendos, y hay un pájaro carpintero que está verás como hoy hay alguien que, o sea, que no se trata de ir a pecho descubierto. Soy médico, quiere decir que tenemos piel. Y la piel nos protege, nos pone en contacto, pero por eso he hablado un poco de la virtud como prudencia, como un elemento de prudencia. ¿Tenéis alguna propuesta que hacer? Si no, hago yo mi última propuesta. Sí, que si queréis o comentamos algo más o tenéis alguna duda, de todas formas luego podemos seguir hablando. Yo después tengo una pregunta con eso de la prudencia que has dicho. Y yo con lo de... Creo que la bondad puede ser peligrosa. ¿Puede ser peligrosa? Para... No peligrosa, peligrosa para los malos. No sé cómo explicarlo. Sí, sí. Es que Yo por eso, lo de la prudencia, a mí, porque tenemos que ser prudentes. No. Y la bondad tiene que mostrarse... Es decir, Claro, pero la prudencia en cuanto a raciocinio. no sé, pero... En cuanto a entendimiento, a que tenemos razón. Lo que quiero decir es que no se trata de ir con la bondad por delante, ¿no? Mira, perdona. En el mundo, ya lo hemos dicho antes, hay una parte animal, tenemos instintos animales, pero también somos seres humanos. Hagamos una sociedad humana. Pero evidentemente todos necesitamos, llamémosle, prudencia en las cosas. Me refiero en que a veces somos muy, no sé, ¿cómo? Vehemente. No me refiero como vehemencia, sino como incautos. De que a veces uno es un poco incauto, ¿no? Yo en principio lo que tengo no es que desconfiar. ¿Por qué voy a desconfiar? Pero si tú me das muestra a la primera, ya la segunda no llega. La segunda... Pero que el problema no lo tenemos nosotros, sino que lo tiene la persona que es injusta Ya. o no hace bien. Pero yo tengo que saber que estoy en un mundo, y en este mundo, como hemos hablado, hay... Eso es ser inteligente. Yo creo que es ser inteligente más que prudente. Pero prudencia como inteligencia, también como forma de inteligencia. He hablado... Prudencia parece que hay... No, ni mucho menos. Os he dicho que va a hacer una propuesta, pues voy a hacer una propuesta revolucionaria. Que de prudencia nada, de prudencia nada. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo más de esto? Bueno, pues si no, para cerrar... Sí. Está cumpliendo con su misión, efectivamente, pero no es consciente de que está causándote un mal. Es que para algunas, no sé, hay teorías de que, bueno, es que los buenos y los malos. No, él está haciendo un acto que igual es absolutamente inconsciente. No sabe lo que está haciendo. Mira aquí yo, perdón, que me está hundiendo el barco.
él está haciendo pero es verdad, muchas veces hacemos muchos actos de maldad inconsciente, que no es maldad, es inconsciencia. Pensar un poco como, no sé, si cada uno miráramos en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos hecho cosas en las que hemos hecho daño a los demás? ¿Y las hicimos con maldad? A veces las hicimos con plena conciencia diciendo, mira, te va a fastidiar. Pero hay muchas veces que las hemos hecho sin darnos cuenta de que estábamos causando un daño a alguien o no. Quizás, por ejemplo, no sé, iba a decir, bondad para los demás, para la naturaleza, para las cosas, quizás ahora mismo estamos viendo consecuencias o ya estamos todos muy mentalizados y somos muy conscientes de que a nivel de naturaleza está llegando la situación a un momento que si cambio climático, ya no es que lo que nos cuenten, sino que uno dice, mira, es que yo he ido al Parque de los Alcornocales, a esa zona hace 10 años, y a mí es que me da como una congoja de decir, mira, no es que me cuenten de que hace 100 años o 200 años, es que yo he visto esto lleno de árboles y los árboles se están secando, ya ha habido un incendio y ha habido esto y no hemos sido conscientes en un determinado momento o durante una serie de años en que estábamos causando un daño al medio ambiente, y todo eso es una unidad, y lo que yo cause al medio ambiente al fin y al cabo me va a repercutir. Ley de acción y reacción, o sea que es así. Antes iba a decir, hacer buenas acciones, la forma mejor de buena acción es lo que sabemos del Bhagavad Gita de la recta acción, es la acción sin esperanza de fruto. El fruto llegará, pero es recta acción, recta intención, rectas palabras, recto medio de vida, recto... Evidentemente, como seres humanos, tenemos que ampliar nuestras conciencias, porque muchas veces no somos conscientes del daño que estamos haciendo. Quizás hace unos años, cuando uno tiraba la botella, todo el mundo iba con una botellita de agua y tiraba la botellita de agua, no era consciente del daño que estaba haciendo, no lo hacía por maldad. Ahora que tú lo sabes, Sí. ahora no puedes hacerlo. Es como cuando se le riñe a un niño y el niño no lo entiende y cree que el padre le está haciendo daño. Y el padre, que como quiere el bien de esa persona, de su hijo, lo está llevando por donde debe de ir, pero al crío o a nosotros nos cuesta trabajo cuando nos dicen, no, haz esto así, y entonces me da coraje porque tengo que hacer, pero cuando lo haces y ves que es bueno, pues te das cuenta que no te estaban inclinando a algo que a ti te para molestarte. Lo que pasa es que te cuesta hacerlo y te parece que te lo están haciendo para que te moleste. Pero cuando al final tú ves lo que ha pasado, tú dices, te das cuenta que era por tu bien. Pero a veces en principio no nos damos cuenta que eso que se nos está indicando es por nuestro bien. Podemos Claro. De todas formas, iba a decir, hemos pasado de una ocasión quizás muy represiva. De niño no se hace, niño no se toca, niño no se... Que hay edades, hay edades en que al niño no le puede decir, mira, porque le enchufe, sino niño, no se toca. Porque tú, ahora, cuando tú vas creciendo ya eso no se toca o eso no se hace, ya no te vale. Ya es otra cosa. Yo he tenido suerte de vivir una experiencia en mi familia muy buena. Un padre que no era permisivo, ni era tampoco... pero tenía una forma cariñosa o tenía una forma de decirte las cosas, porque muchas veces no es lo que tienes, sino cómo lo dices, ¿no? Es la emoción, ¿eh? Si me saca de los nervios y te lo estoy diciendo sacado de los nervios. Eso no es educativo, porque tu parte instintiva, tu parte animal, lo que está captando es la irritación. Y entonces, ¿qué hace? Irritarte. Tú también. Y la contestación... no estamos moviéndonos en un plano muy bajito, muy bajito, muy bajito. Bueno, pues podemos luego preguntar, pero no me voy de aquí sin deciros que yo quiero hacer una propuesta. Hay muchos movimientos. Otra de las diapositivas.
que no he traído, que era otra imagen. Era una imagen de Quino en el que se ve Mafaldita está en un ladito y hay bien en el mundo, y entonces se veía un animal muy grandote y otro que estaba por debajo del agua, y entonces dice, el problema es que la bondad no se ve. Y leía alguna cosa y decía, mira, el problema es que la bondad no hace ruido, la bondad es que anda descalza, no va, entonces no la ve. No es que no haya bondad, es que pasa desapercibida, pero y si ahora estamos en un momento, yo creo que a pesar de todo, en un momento bueno, porque hay iniciativas, quizás porque hemos tocado fondo en determinadas cosas y estamos viendo ciertas consecuencias, ¿no? Pero yo a mí me gustó, no sé, ¿recordáis la costumbre esa napolitana de regalar un café a alguien que lo necesitara? En el bar de la calle de aquí se sumaron, este bar está ya cerrado, pero tú podías pagar un café a alguien que viniera, que normalmente era una persona indigente de las que vivían en la plaza esta de las Tortugas o lo que fuera, que iba a tomarse el cafelito que tú habías pagado. Tú no sabes a quién se lo pagas, tú pagas tu café y dejabas pegado a otro. Bueno, hay cadena de favores, me refiero que te metes y hay en internet, en muchos sitios, hay iniciativas de rueda de favores, hay plataformas por la bondad. Y yo, como decía Elena, os hago una propuesta a los que habéis venido aquí, y lo siento, pero os hago partícipes, ya cada uno verá lo que hace, pero os hago partícipes. Creo que en el mundo en el que estamos necesitamos una revolución por la bondad. Y aparte leía un escritor, poeta, malagueño, que decía, es que no hay nada más subversivo en el mundo en el que estamos que trabajar por la bondad. Y a mí me pareció, digo, mira, yo me sumo a lo subversivo de trabajar por la bondad, y os invito a que participéis desde nuestra Escuela de Filosofía o desde el lugar en donde estéis a hacer una revolución por la bondad. Yo creo que es bueno. No he hablado nada de los beneficios para nosotros de la bondad, pero evidentemente hay beneficios para la salud, felicidad, bienestar, subidón después de hacer unas cosas, neurotransmisores, pero es que si no me alargaría también mucho. Disminuye la tensión arterial, disminuye el estrés, mejora el sueño, los sueños son más bonitos, mejora la tolerancia al dolor. Hay muchísimas cosas que están súper estudiadas, están súper estudiadas. Es bueno para nosotros y es bueno para el mundo en el que vivimos, y si hacemos un esfuerzo entre todos podremos contribuir a hacer un mundo mejor, más bueno, más bello, más justo, más verdadero. Bueno, gracias por asistir.